Si no juegas con ello, véndelo en Eneba. Gana dinero vendiendo juegos o accesorios que ya no usas. ¿Por qué en Eneba? Porque es fácil, porque es seguro y porque además te dan 5 euros extra con tu primera venta. Sí, 5 eurazos. No juegas con ello, véndelo. Descarga ya la app en el link de la descripción. Y a partir de aquí todo es toxicidad. Buenas, y en el vídeo de hoy voy a abarcar uno de los últimos grandes rumores que se han sucedido dentro de la industria del videojuego. Y es que parece ser que la saga Final Fantasy prácticamente diría adiós al ecosistema Xbox, al menos durante esta generación. Esta información viene del medio VGC. Y bueno, vamos a comentarla aquí en este vídeo. Voy a entrar en profundidad, a analizar todo este tema y un poco a reflexionar sobre el por qué acaban sucediendo pues este tipo de cosas. Pero bueno, antes de ir con todo eso, quiero aclarar un pequeño punto, porque sé que en este vídeo seguramente rápidamente empiezan a venir con los comentarios clásicos del es que eso pasa, Final Fantasy y demás juegos no saldrán en Xbox porque no venden nada, porque es que sus videojuegos salen en el Game Pass, la gente no compra y todo eso. Por eso Square Enix no quiere ver Final Fantasy en Xbox. Seguramente me vengan con comentarios de ese estilo. Y yo desmiento eso rápidamente. Es decir, tú te metes ahora, a día de hoy, en el Game Pass y te encuentras Dragon Quest 11. La versión definitiva. Te lo encuentras, lleva ahí más de un año. Te encuentras el Octopath Traveler, que por cierto no ha salido en PlayStation. Te lo encuentras ahí y va a cumplir un año dentro de un mes y medio, 2 meses, ¿de acuerdo? No sé exactamente en qué fecha cayó. Entras ahí y de hecho te encuentras Final Fantasy X, Final Fantasy X-2, creo que todavía sigue el 12, está el 13 segunda parte. En fin, hay unos cuantos juegos de la Squaresoft y en el pasado de hecho la saga Final Fantasy ha tenido todos sus videojuegos ahí metidos, o sea que incluso el Final Fantasy XV ha estado ahí, así que no, por favor, no me deis esa clase de excusa porque es que se cae sencillamente mirando el propio catálogo que tiene el Game Pass dentro, ¿de acuerdo? Si Final Fantasy no aparece en Xbox, en este caso el 16 o el 7 Remake y demás, es sencillamente porque Sony ha pagado pues para que eso no suceda. Que nadie me diga lo contrario, por favor, porque yo sencillamente me remito a los hechos que podemos encontrar dentro del servicio y a esos acuerdos a los que ha llegado Square con Xbox durante precisamente los últimos 2 años. Pero bueno, vamos en este caso primero con la noticia. Y es que desde el medio VGC, el redactor Jordan Miller comentaba sobre la saga Final Fantasy de cara al futuro, viendo pues todos estos acuerdos que se están sucediendo durante los últimos tiempos, Ubisoft, Xbox, PlayStation y demás. Y sobre la saga Final Fantasy comentaba una cosa muy concreta: la mayoría de las cosas de Square Enix terminarán en Xbox, pero no tendría demasiadas esperanzas en Final Fantasy a menos que algo cambie. Insisto, vuelvo a repetir, son declaraciones de Jordan Miller, en este caso en el medio Video Games Chronicle, ¿de acuerdo? Bien, continuaba diciendo: Sony quiere, vuelvo a repetir por si no ha quedado claro, Sony quiere que PlayStation sea el hogar de Final Fantasy esta generación. Se suponía que Final Fantasy VII ya estaría en Xbox, pero aquí estamos todavía sin noticias de ello. Esto también lo matiza, diciendo que esto no significa que sea exclusivo del ecosistema, bueno, de lo que es el PlayStation en general, porque también sus videojuegos los seguirían lanzando en PC. Y aquí Square lo remata con una frase lapidaria, que de hecho decían que incluso, aunque los ports no salgan de la mejor manera posible, ellos los van a seguir sacando, así que tan anchos, ¿no? Pero bueno, en general que los juegos, la idea es seguir sacándolos todos y cada uno en PC, que ninguno quedaría como exclusivo nada más que en una videoconsola. Esa es la información, eso es lo que ha dicho. Dejo el texto, lo que es aquí en pantalla, por supuesto, por si alguien no lo quiere, no lo ha escuchado bien o lo que sea, o por si no lo ha expresado lo suficientemente bien, pero bueno, en este caso viene a decir eso, que él no tiene la sensación en este caso de que la saga Final Fantasy vaya a llegar a Xbox. Primero de todo tengo que aclarar 2 cosas. 1. No es información como tal, es un rumor, es una sensación que nos traslada este redactor que, bueno, pues evidentemente tiene sus contactos, tiene sus conversaciones y las sensaciones pues son esas, que parece que la saga Final Fantasy no llegará. Pero eso, cogedlo como un rumor, cogedlo con pinza y cogedlo con esa clase de cosas, porque ya hemos visto en el pasado
precisamente casos como el del Final Fantasy Origins. ¿Os acordáis que ese videojuego que decían un Final Fantasy tipo Souls se iba a anunciar en el E3 como exclusivo de PlayStation 5 y PC y tal y cual? ¿Os acordáis de aquella noticia? Ese Final Fantasy Origins, de hecho, ese Final Fantasy estilo Dark Souls, vamos a decir que generó mucha expectación, generó mucho hype y también venía de unos medios informativos que decían aquello de que eran pues muy fiables, medios que se dedicaban pues a la saga Final Fantasy, que estaban muy puestos al día con todo ello y aseguraban precisamente que iba a ser un exclusivo de PlayStation 5 dentro de lo que son las videoconsolas. Resultado, llegó a Xbox. Lo anunciaron que iba a salir directamente en Xbox, que iba a ser completamente multiplataforma desde el principio. Lo único exclusivo fue una beta, una demo por adelantado que sacaron pues el año pasado, que no salió especialmente bien y de hecho creo que Square patinó mucho lanzando una demo tan pronto de ese videojuego. Pero bueno, Digo esto no intentando decir no va a pasar lo de los Final Fantasy, no va a pasar que no salgan en Xbox. Digo esto para que os toméis esta información como la tenéis que tomar, ¿de acuerdo? Que no digamos ha venido tampoco de una confirmación oficial ni nada por el estilo, porque ya hemos visto en el pasado cientos de rumores sobre Square, Final Fantasy y demás que luego se han acabado desmintiendo cuando han llegado por precisamente las noticias oficiales. Y eso quiero que lo tengáis claro. Ahora, el punto que yo quiero aclarar viene del medio VGC y aquí no se hacen declaraciones por decir, que muchas veces fallan, pero en este canal a este medio le hemos hecho caso en muchas noticias, en muchas primicias que ha dado, así que de hecho podéis darle algo de fiabilidad. Pero ¿dónde os diría yo que a esto le diréis todavía más fiabilidad? Que nada más hay que remitirse a los hechos. Es un hecho que Square, en este caso PlayStation Sony, quiere Final Fantasy de manera exclusiva. Los hechos son básicamente que Final Fantasy XVI ha sido anunciado pues como una exclusiva temporal, no se sabe la duración, se especulaba por ahí que podría ser de unos 6 meses, otros dicen que de un año, que 6 meses para PC, que un año para el resto de plataformas, etcétera, etcétera, pero bueno, como digo, eso son todo puras especulaciones, nada de información oficial y tampoco diría incluso que sean fuentes especialmente fiables, eso tengo que dejarlo claro de entrada. Lo mismo pasa en el caso del Forspoken, aunque esto no se trata de la saga Final Fantasy, sino que se trata de una nueva IP de parte de Square Enix que tiene 2 años de exclusividad con PlayStation, ¿de acuerdo? Eso que vaya por delante, pero bueno, como digo, es un hecho, insisto, ya ha pasado también con Final Fantasy VII Remake, que Final Fantasy VII Remake desde hace ya mucho tiempo se aseguraron pues esa exclusiva temporal que parece pues no acabar nunca, porque fue una exclusiva de un año, luego la ampliaron otro año, otro medio año, vamos a decirlo de esa manera, por la expansión, y luego después de eso pues llegó Epic Games y dijo básicamente Final Fantasy VII Remake es para mí, y de momento pues no se sabe cuánto tiempo tendrá Epic Games ese videojuego. Eso tampoco de hecho garantiza siquiera que vaya a llegar a otras plataformas más allá de Steam. Pero bueno, como digo, rumor, sensaciones, no oficialidad como tal, lo tengo que dejar caer por aquí, pero lo que es un hecho es que evidentemente Sony quiere Final Fantasy como exclusiva, ¿de acuerdo? Quiere que la saga, todo lo asociado a lo que es la saga principal, dejando Origins y sucedáneos, quiere que lo que es la saga principal y los juegos tochos al estilo Final Fantasy VII Remake sean como algo suyo, sea considerado algo suyo. Bien, aquí es donde surge precisamente la polémica, y yo sobre esto tengo que decir una cosa. Sony tiene que hacer algo, obviamente. Sony tiene que captar la atención del público de alguna manera. Ha pasado lo de Bethesda, anterior a eso pasó lo de Obsidian, Insight, Ninja Theory. La competencia está comprando estudios a cascoporro, está creciendo de una manera espectacular. Ninguna empresa de videojuegos he visto que crezca nunca de esta forma como lo está haciendo Microsoft, como lo está haciendo Xbox. No lo he visto básicamente nunca. Esta manera de crecer no es, digamos, siquiera la natural, vamos a decirlo de esa manera. Es algo que no suele pasar, ¿de acuerdo? Evidentemente Sony tiene que contraatacar a esto de alguna manera, porque tened en cuenta que Microsoft, en este caso, prácticamente se ha agenciado los mejores de los shooters, es decir, tiene a Wolfenstein, tiene a Doom, tiene a Quake, tiene ya de por sí a su creación, a Halo. Tiene es decir, los first person shooters son prácticamente ya patrimonio de Xbox. Evidentemente no tiene Call of Duty y no tiene pues algunos más como Battlefield, ¿de acuerdo? Pero bueno, que digamos que tiene las principales franquicias y encima franquicias históricas, todas y cada una de ellas. Luego tenemos que entrar en el apartado de los RPG.
Y es que yo lo he dicho muchas veces, Microsoft Xbox en este caso, lo que es su ecosistema, prácticamente es la casa del RPG occidental. Ahí tienes a Bethesda, ahí tienes a Obsidian, tienes a los mejores prácticamente en su campo, y eso hay que decirlo así, que cada uno puede preferir un estilo u otro, los RPG abarcan muchas formas, pero de lo que es el RPG occidental prácticamente lo tiene todo dominado, hay que decirlo de esa manera. Claro, Sony tiene que aglutinar algún género, tiene que aglutinar algo que capte la atención de su público, tiene que aglutinar algo que prácticamente no sea muy frecuente, muy común en la competencia, y ahí es donde entra pues la saga Final Fantasy, que como tal es una saga muy importante para Sony PlayStation, porque de hecho fue una saga que le sirvió en la primera PlayStation pues para crecer de manera espectacular. Final Fantasy 7, 8, 9 fueron videojuegos que dispararon a PlayStation a los altares, y el Final Fantasy 10 pues ahí está también. Vuelvo a incidir que la estrategia es la que es. Al fin y al cabo tienen que hacer alguna cosa, y Sony en este caso poderío económico tienen, pero no al nivel de Microsoft, ni mucho menos que es la empresa más poderosa del mundo, o la segunda empresa más poderosa del mundo. Ahí es que lo tiene completísimamente difícil, no puede entrar en el tú a tú con Microsoft. Ahora, yo también diría una cosa, que es que esto es lo normal, es decir, cada uno compite de la manera que puede. Seguramente a la mayoría, bueno, a muchos seguramente os molestará, la saga Final Fantasy puede que ya no sea lo que era antes, pero aún así, son juegos que tienen cierto renombre, y sobre todo si hablamos del caso de Final Fantasy VII Remake, con todo el cariño que se le tiene a ese videojuego. Pues evidentemente ahí es donde Sony tiene que hacer algo de fuerza, tiene que tener algo de salida, porque desde sus propios estudios evidentemente saldrán grandes videojuegos, pero Sony con eso no va a tener tantísimo catálogo como el que va a sacar Microsoft, y me remito no a mi opinión personal, sino me remito a los números y a los videojuegos presentados y a todos los proyectos que hay en marcha, que son bastantes más, y evidentemente pues ese espacio Sony lo rellena por lo que son con los juegos third party, con lo que son los juegos de Square y alguna que otra exclusividad temporal que hay por ahí. Así que esta clase de cosas yo os invito a que no se extrañe, porque de hecho sí, evidentemente la comunidad de Xbox pues perdería ciertos videojuegos como Final Fantasy XVI y demás, no se sabe por cuánto tiempo, puede que fuera indefinido, como el caso del Street Fighter V, aunque ya no es tanto porque Sony siga pagando durante años esa exclusividad, no, sino porque ya pasados unos años pues llega Square y dice pues oye, tampoco nos hace falta luego sacarlo en Microsoft. Como tal, no tiene demasiado sentido cuando esto ya está más que pagado con todo el dineral que nos han dado de la exclusiva temporal. Ahí es donde entra Microsoft, que Microsoft en un momento dado sí puede decir pues oye, a Microsoft le tiene que interesar y poner por supuesto también algo de pasta por delante, que yo creo que si Final Fantasy sigue llegando y demás cosas, es básicamente porque Microsoft pone dinero de por medio. Pero bueno, como digo, esto no significa, y como dice la propia información, no significa en este caso que los demás videojuegos de Square no lleguen a la plataforma de Xbox, que es lo que muchos están diciendo por las redes sociales, que Square ya, que nos olvidemos de Squaresoft en Xbox. Y no, la realidad es que de lo que podría, en este caso, si este rumor fuera cierto, de lo que podrían olvidarse pues de un Final Fantasy XVI y de las secuelas de Final Fantasy VII Remake. Pero bueno, como digo, de momento rumor en este caso, ya veremos qué es lo que pasa en el futuro. Yo, si tuviera que apostar, evidentemente diría que Sony seguiría apostando por esta clase de exclusividades, porque al menos en el caso de Final Fantasy VII venden mucho. Ahora entramos en el terreno que algunos dicen, no, es que esto fue por culpa de que Microsoft compró Bethesda. Pues Sony está respondiendo, no. Microsoft compra Bethesda precisamente como una reacción a todas esas compras, es decir, a todas esas exclusivas temporales que ha habido durante años, porque Microsoft saca una exclusiva temporal con Square Enix, que fue el Tomb Raider, y toda la prensa y todo el mundo se les echó encima. Fue una auténtica masacre lo que le hicieron a Microsoft. Microsoft no está bien vista que haga exclusivas temporales de juegos tochos, así que lo que han dicho, pues vamos a comprar estudios. Fue una respuesta, la compra de estudios de Microsoft fue básicamente respuesta a que directamente no podían hacer nada, no podían competir en ese mercado, pues ellos han buscado pues su fórmula y demás. Es completamente lícito, así que insisto, que nadie me venga diciendo aquello de no, es que eso es porque como ha comprado Square, pues Sony podría hacer todo esto.
insisto, la primera, es decir, Sony, de entrada, la saga Final Fantasy es una saga que le saca a Nintendo, es una saga de Nintendo que se lleva Sony en un momento dado con la primera PlayStation y ahora pues intenta nuevamente pues hacer lo mismo. Si Microsoft llega en un futuro y compra nuevos estudios y demás, nos encontraremos con el ¡Monopolio! Pero la realidad es esa, la realidad es que cada uno lucha de la manera que puede para conseguir su espacio en este mercado. Y para finalizar quiero hablar también sobre un par de cosas sobre este tema de las exclusividades y entrando en territorios, rumores y demás, porque es que hay mucha gente que está bastante inquieta en este sentido y que muchos videojuegos de estos ya prácticamente los da por descartados. Pues para finalizar quiero ir con un pequeño par de ejemplos que se me vienen a la mente. Estos dos. Se trata en este caso de Octopath Traveler, de acuerdo, que aquí lo tenemos, un juego que era exclusivo de Nintendo Switch, de acuerdo, era un juego exclusivo de Nintendo Switch, pero sin embargo que es un videojuego que al tiempo ha aparecido en Xbox y no ha aparecido en PlayStation, para que os hagáis simplemente una pequeña idea, y ha salido en el Game Pass. Este videojuego, ¿alguien lo esperaba en Xbox? Es que de hecho no se esperaba ni siquiera en PlayStation. Y finalmente pues ha acabado saliendo antes en la plataforma de Microsoft. Es, insisto, raro lo que hace Square Enix con sus exclusividades y con todo eso. En resumen, lo que vengo a decir es que no os fiéis de cada rumor y comentario que salen de exclusividades de Square Enix, porque Square Enix al tiempo acaba sacando su juego hasta las batidoras. Para que os hagáis una idea, Final Fantasy X también era un gran exclusivo y ha salido en todísimas las plataformas que podía salir. Aquí un juego de Square Enix que, insisto, llegó finalmente a Xbox antes incluso que a PlayStation, lo cual, insisto, a mí me parece uno de los casos más raros que he visto en mi vida. Luego tenemos este otro que es el Dragon Quest 11, que es mi juego favorito de la pasada generación. Sé que no es el mejor, pero es mi favorito por mi estilo, por mi gusto, más de juego clásico y tal. Pues este videojuego, el Dragon Quest 11, en principio te los encontrabas en PlayStation y a posteriori te encontrabas la versión en Nintendo Switch y también en 3DS, amén de por supuesto PC. No se lo esperaba en Xbox, otro videojuego también de Square Enix. ¿Adivinad qué acabó pasando? Entró de día 1 en el Game Pass en su versión definitiva, incluso mejor que la que tuvo de lanzamiento PlayStation 4. Así que yo por eso digo que esta clase de noticias sobre estas exclusividades de Square y demás las toméis mucho con pinzas, porque hay rumores para, para hacer el tonto durante muchísimo tiempo y al final pues pasa lo que acaba pasando. Pero bueno, yo sobre todo esto os invito como siempre a que en la caja de comentarios dejéis lo que serían vuestras opiniones sobre este tema, link en la descripción como siempre para Neva, todas las ofertitas que tenéis ahí. Insisto como siempre también en que disfrutéis mucho de los videojuegos. Un saludo.